Somos Teatro. Entrevista a Gogó Andreu, 13 de septiembre de 1994, realizada por Héctor da Rosa. Gogó Andreu, actor, humorista y músico argentino, figura clave del espectáculo nacional. Su presencia atravesó el teatro, el cine y la música popular. En este registro, su voz se convierte en memoria viva de una época donde el humor, la canción y la amistad artística marcaron el pulso de la escena argentina. El ambiente estatal de noche después de la función se reunía todo el mundo en esos sitios, en la calle Paraná, en los restaurantes de la calle Paraná, Claro, todo. claro, claro. Así que entonces, a Héctor Ugallo, como te cuento, después con el tiempo, después de haber trabajado con él, lo vi también haciendo una pieza clásica que estaba sensacionalmente bien, porque no solamente por lo que yo lo recuerdo ahora por los comentarios del ambiente artístico y del periodismo y todo, que era un monstruo, un actor monstruoso directamente, sobre todo para ese género, para el género clásico. Y al poco tiempo se ve que perdió mentalmente, no sé qué le pasó, pobrecito, y entonces nos perdimos un gran Héctor Uruguayo. A la vuelta estaba trabajando Angelina Pagano por la compañía infantil en el Teatro Comedia, que en aquel tiempo se llamaba Teatro Ideal, y era de los, justamente de los paganos, porque era del viejo pagano, del papá de Angelina, una cosa así. Estaba la compañía infantil, donde estaban Marco Zucker, que era Garufa, Claro. porque cantaba el tango Garufa, y mataba cantando el tango Garufa. Qué horrible. Estaba Ángel Magaña, estaba Blanca Tapia, estaba Margarita Corona, mirá vos lo que me acuerdo, estaba, mirá vos, claro. Trabajé con Margarita Rodón. También trabajaste Hice acá. televisión. Claro. La primera versión de Rosa de Lejos, que fue Simplemente María. Ah, claro, 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 viejo, claro. Y entonces, así como anécdota hermosa, te cuento, porque un día llego al teatro, al nuevo, donde estaba trabajando con los hermanos Discépolo, y estaba Nicolás Fregues en la puerta y me dice Nicolás, ahí vino un pibe que canta mucho mejor que vos. ¿A dónde? Dije. Abajo está cantándole, va a cantar en el camarín de Enrique y de Armando Discépolo. Entonces bajamos a los camarines y efectivamente estaba toda la compañía parados ahí en la puerta del camarín y escuchándolo y estaba cantando Garufo. Y entonces, cuando terminó de cantar, después que terminamos la función y esas cosas así, me acuerdo así como un sketch, salíamos por el corredor por el pasadizo para salir del teatro, por el túnel del teatro. Entonces lo agarré yo y le dije que por qué había venido a cantar ahí al teatro, que ese era el teatro mío. Y Margarita de Entonces, dijo, no, sabes que chico, entonces prácticamente hice un amago de agarrarnos a piñas y qué sé yo, y entonces me dijo, pero ¿por qué no vamos a pelear si vos también cantás muy bien y cosas así? Y a partir de esa fecha nos pegamos juntos toda la vida, Amigos para siempre. para toda la Qué vida. va. Casi te puedo decir que indiscutiblemente para él y yo para él y él para mí y para nosotros, para mi familia, éramos como hermanos bien avenidos, además que hasta el día de hoy lo seguimos así. Marquitos, un pedazo de pan. Bueno, entonces después ya paso a trabajar también allá por el 30 y el 31, me contratan del Cine París, donde estaba Fernando Ochoa, llenando el teatro, delirantemente, llenando todas las secciones, porque él con su charla, con sus personajes, Ñobil Guillermo, y con sus recitados, que nunca más en mi vida escuché a ninguno de nuestros muy buenos recitadores también, los que hemos tenido, grandes, todo. Pero lo de Fernando Ochoa era una cosa de alquilar balcones, porque tenía una personalidad muy especial. Y además se daba el lujo después de hacerlo y bendijerlo, que es un poquito lo que ahora también explota un poco la Andricina, te das Claro, cuenta, con sus personajes. claro, claro. En esa compañía, me acuerdo, trabajó Tita Merelo,
trabajó la característica nuestra también, que estaba en aquella, hacía un sketch conmigo justamente. Ay, querido, por Dios, que ahora también. Ah, parale un segundito. Sí, Leonor Rinaldi. Leonor Rinaldi, Malvina Pastorino, que empezaba sus primeras armas, que estaba seguramente como partiquera en el teatro, y entonces el espectáculo era muy lindo porque también había un momento en que estaba Juan Canaro, el hermano de Francisco Canaro, con toda su orquesta típica, estaba Rudy Ayala, la orquesta de jazz, que era un músico también radicado acá en Buenos Aires, que era uruguayo, que tenía una orquesta de película también, donde yo zapateaba también, Qué bárbaro. americano ya en esa época, pues cuando veía las películas me iba a casa, esas cosas que te da por practicar, y empecé a practicar también zapateo, esas cosas, y entonces ya desde aquella época hacía una cortina donde cantaba y zapateaba con Rudy Ayala, que estaban detrás mío haciéndome coro Nelly Contestabile, Dedé Contestabile y la Victoria Corbani, que después fueron también chicas segundas vedettes de teatro y todas esas cosas de las revistas, de la compañía de revistas. Hiciste mucho revista. Después sí, claro, pero ya ahí estoy hablando usted del aspecto infantil, ¿En digamos qué años así. estamos? Estamos en el año 30, 32, más o menos por ahí. Después ya entonces en el 35 ya paso a trabajar al teatro Sarmiento, que ya no existe más porque es donde está toda la 9 de julio, y enfrente estaba el teatro, en la calle Cangallo, espérate, el Sarmiento, y donde estaban Elías Alipi y Enrique Muñoz, donde debuta en Los Tres Berretines Luis Andrini también haciendo un papel, y ahí Claro, empieza a destacarse Luis Andrini. Era como uno va recordando despacito claro, claro. la historia, ¿no? En la compañía donde yo estaba también, que era de Ivo Pelay, que hacíamos las muñecas maravillosas, estaba el Cabezón Ramírez, estaba Abelardo Farías, un galán que cantaba de belleza, que era el hermano de Deringue Farías, porque Deringue todavía estaba también conmigo, estábamos haciendo las cositas ahí de bailando, haciendo algunas partecitas, que lo sé que estaba Tito Clemen también, estaba JJ Fernández, estaba María Esther Gama ya, que es mi cuñada, yo me casé con Rosita, con la hermana de María Esther Gamas. Claro, claro. Entonces, pero me casé después, por supuesto, de esto que te estoy hablando. Entonces, ¿quién más había en la compañía? Una comedia musical de belleza que se llamaba Las Muñecas Maravillosas. Una cosa que puso Ivo Pelay, que además en aquella época me acuerdo que no pasó nada. Y era maravillosa la comedia porque era una cosa sensacional. Ya entonces después, digamos allí, empiezo a trabajar otra vez haciendo mis rutinitas cómicas, bailando, con la guitarra y todo eso. Ya había empezado a componer música también, Claro, sos compositor vos. desde chico, claro. Ya compuse desde chico con la guitarra, ya, y me iba al piano cuando hacíamos el varieté en los cines, ahora me acuerdo también, iba al piano, que yo no toco el piano porque lo que toqué fue la guitarra, y entonces me sentaba en el piano, y lo que es la suerte y la dicha de tener un oído musical, porque entonces buscaba la melodía con la derecha, pero ya buscaba acordes con la izquierda. O sea que buscaba los acordes que acompañaran a esa melodía. Y ahora, cuando toco el piano, eso que tocaba en aquella época, que se lo toco a los pianistas, no lo pueden creer porque la izquierda, los acordes de la izquierda, ya metía acordes que eran totalmente disonantes y cosas, te das cuenta Propio de un de mi estudioso oído, de de un la oído, de música. un oído Claro, privilegiado, de un claro, oído privilegiado, porque claro. eso es una cosa de nacimiento hermosa, además que después con el correr de los años me dio muchas satisfacciones, por supuesto. Así que después de eso, entonces ya paso, como te digo, a hacer un poco de varieté, a rascar un poco también otra vez. Estaba en Rosario allá por el 1936, sería más o menos, 37, porque entonces me llama Tono, mi hermano, Tono Andreu, desgraciadamente ya fallecido en el año 81. Mi único hermano, éramos dos hermanos nada más, papá, mamá, Tono y yo.
Y entonces me llama Tonito a Rosario por teléfono y me dice que los Hawaiian Serenaders me buscaban para tocar la guitarra con la orquesta de los Hawaiian Serenaders. Yo no había hecho nunca jazz, te das cuenta, había hecho nada más que tango, milonga, zambas, criollas, todo ese folclore, hacía folclore, es decir, folclore, así, esa cosa sin llegar nunca a dominarla profundamente, lo que te digo. Pero entonces cuando ya vine a Buenos Aires, me vine a Buenos Aires, me tomó una prueba Osvaldo Novar y me dijo, bueno, acá hay un músico que te va a enseñar un poquito de cifrado para que leas, para que toques, porque tocas bastante bien, pero yo ya no toqué nunca. Así que ahí empecé a moverme un poquitito con el jazz. ¿Te das cuenta? Y entonces tuvimos años trabajando en Radio El Mundo, también zapateaba por Radio El Mundo yo. Hay una anécdota muy linda justamente de esa época, fíjate vos que yo, cuando fuimos al estudio A en Radio El Mundo, que en aquella época te imaginarás que el edificio de Radio El Mundo era estar exactamente en Hollywood. Para la época era una Porque cosa para esa época fue. monumental. Imagínate que todas las radios Belgrano, la radio La Mitre, todas eran casitas familiares, digamos así, donde tenían sus estudios en la sala grande, hacían los estudios de radio, ¿se acuerdan? Y cuando apareció Radio El Mundo en ese edificio, en esa cosa, en esa época, que es lo que ves actualmente, pero imagínate vos lo que era en el año 37, 38. Era algo de película realmente. Porque, Estudios para cada cosa, estudio grande arriba, todo. Estudios de concierto, estudios, una cosa de porque película, la radio en digamos. esa época era para oír y para ver. Sí, porque iba, pues, claro, iba el auditorio, digamos así, el radio espectador también, porque la sala grande de arriba tenía sillas también para ver a los artistas y todas las cosas. Claro. Y entonces cuando fuimos arriba a probar el asunto del zapateo, pusieron un micrófono en el suelo, que no era de madera, el piso era creo que era me parece que era de mosaico, una cosa así, el piso. Sonaba más o menos, pero no sonaba bueno. Entonces me dice uno de los empleados de la radio, me dijo, oye, espérate, te voy a traer abajo hay una puerta que es de madera terciada que a lo mejor te sirve. Y entonces de este tipo de puerta, clásico, de madera terciada, la trajeron, la pusieron en el estudio, entonces pusieron un micrófono allá a los pies del coso, se fueron al control a escuchar y cuando empecé a zapatear, sonaba fenómeno, sonaba sensacionalmente bien. Y entonces fue cuando porque yo estaba con los Hawaiian, pero entonces estos zapateados los hacía con la Santa Paula Serenaders, que era una barbaridad, de Raúl Sánchez Reynoso, donde era una orquesta a nivel americano, sin lugar a dudas, porque era una barbaridad, los músicos que tenía, todo lo que tenía. Donde estuvo Juan Carlos Torri. Ahora te cuento de Juan Carlos Torres, porque ya Juan Carlos Torres ya es historia anterior todavía, porque en el Cine París, cuando estábamos con Fernando Ochoa, que te cuento en la época del 30, del 32, el animador y el cantante que cantaba con Rudy Ayala era Juan Carlos Torres, que había terminado con la Santa Paula Serenazas Claro. y había empezado a ser el animador y a cantar y eso en el Teatro París con nosotros. Desde esa época ya nos hicimos muy amigos, muy queridos, porque además me trataban siempre, me querían mucho, que les gustaba mucho que un pibe tocara la viola así y todas esas cosas, ¿te das cuenta? Entonces, ya por eso te hablo de Juan Carlos Torri después. Y después en el Cine París, ya entonces ya Juan Carlos Torri entra en esas condiciones de animador y de todo. Y en esa compañía con Leonor Rinaldi, que era la característica, ya te la nombré antes, ¿no? Creo que Sí. llegamos a nombrarlo. Sí. En Leonor Rinaldi, entonces puso un sketch con Fernando Ochoa que él hacía San Martín, y aparte de lo que yo hacía después, porque yo primero hacía el sketch y después hacía la cortina mía de canto, de guitarra, con guitarristas monstruosos que había en aquella época, que después me voy a acordar los nombres de los guitarristas, porque eran guitarristas de primerísima calidad en aquella época, y entonces yo también tocaba la viola, y después también entonces a Corruya ya la zapateaba. Y entonces, como te cuento, en el canal traen la puerta, ponemos la puerta, probamos todo, y entonces zapateo ahí, y hacíamos las audiciones de Jabón Lux por Radio El Mundo. Y entonces al poco tiempo vino Rosita Moreno de Hollywood, que había trabajado con Carlos Gardel. ¿La oíste nombrar, Rosita Moreno o no? Sí. Ah, ¿la escuchaste Sí, nombrar sí, también? claro. Rosita Moreno, una estrella de Hollywood también. Entonces llegó a Radio El Mundo, la traían justamente de Radio El Mundo, lo llevaron al estudio A, y entonces dijo, bueno, tienen que hacerme algún tablado, alguna cosa de madera
para hacer el zapateado y esas cosas, el zapateo americano, esas cosas. Y entonces dije, no, nosotros tenemos ya. Y le trajeron la puerta también. Que Claro. ya entrenada por vos la puerta. Claro, le trajeron la puerta. Y entonces fue maravilloso porque entonces, qué bien suena, qué lindo suena. Y entonces Ya estaba aprobada la allá puerta. estaba aprobada la puerta. Claro. Y la había aprobado yo. Después ya te digo, entonces ya empieza entonces ya, vamos a decir un poco la revista, porque a ver en qué época, primero no, antes todavía de la revista, yo hacía comedia porque hicimos con Camila Quiroga, estrenamos en el Teatro Presidente Alvear, estrenamos Amparo, una comedia con Camila Quiroga, ya te estoy hablando entonces ahora del año más o menos, sí, 38, 40 puede ser más o menos. Entonces, en la compañía con Camila Quiroga, estaba también con ella el primer actor Carlos Morganti, otro monstruo de actor, Carlos Morganti. Entonces estaba también Daniel de Alvarado, estaba Marco Zucker y estaba yo que hacíamos Los hijos de Camila Quiroga y estaba Virginia Luque que fue su aparición en el teatro, haciendo La hermanita nuestra. Ya después de ahí entonces paso a ser, en esa época también, con Pepe Arias, a quien yo conocía ya de chico desde el Teatro Maipo, porque cuando yo iba al teatro a ver a mi tío Alberto Anchar y estas cosas, ya Pepe Arias me, me invitaba con café con leche en el camarín y me hacía traer medias lunas y todas esas cosas. Entonces, cuando ya nos encontramos en Rodríguez Supernumerario, una comedia que fue un éxito delirante de Ivo Pelay, la dirigió Ivo Pelay, y estaba Rafael Contreras, característico actor chileno también, estaba Irma Córdoba también, en Rodríguez Supernumerario, estaba María Santos, estaba Bobbio también, el matrimonio, estaban juntos, creo. Sí, me parece que sí, que estaba también Bobbio. Bueno, una comedia que fue delirante el éxito porque además Pepe Arias estaba realmente sensacional. Una comedia que con el correr del tiempo, después fíjate vos a una que era, ya cuando ya me hice un jovatón yo también, entonces es una comedia que la tuve siempre entre ojos porque era un papel hermoso ese. Páralo, páralo. Así que hago Rodrigo Supernumerario y entonces ahí, cuando terminamos la temporada, que fue una temporada exitosísima, que estaba Gallo, el papá de este que está ahora en el teatro, en el Astral, en el Teatro Astral. Entonces cuando termino eso, ya me llaman porque me acuerdo quién se enfermó de el colmado, el gran colmado El Tronado, del Teatro Apolo. También una especie de revista argumentada, digamos así, con José Ramírez, con monstruos también, a ver si ahora después tal vez me acuerde del elenco de Gran Colmado. Yo estaba, claro, como no me acordaba. Héctor Ferraro, JJ Fernández, el Chato García y Villita también, Visita. Oscar Villita, Villita. Oscar Villita, Sí. Oscar Villita. Entonces, fue un éxito brutal también el Gran Colmado del Tronado, porque entonces, fíjate vos, al Gran Colmado del Tronado estaba el Chúcaro, salía a hacer su cortina de Malambo con su el Chúcaro y Dolores en aquella época. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te puedo decir del Gran Colmado del Tronado? Va también, fue como un año y pico a teatro lleno también, un éxito brutal, 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 porque era una comedia muy alegre, muy linda, muy bien hecha, muy simpática, toda, toda, toda. Después de eso, entonces, ahí sí, ya sería más o menos, a ver, el año, más o menos, sería el 40 y pico ya seguramente, porque entonces ya empiezo a hacer revistas porque ya me llaman del Maipo, y era en la época en que todavía estaban
hacían temporadas así en formas diferentes. Marcos Caplán, Alberto Anchar, mi tío, Severo Fernández, Pedro Cuartucci, Carlos Castro, Castrito, otro monstruo, que sería hoy una cosa delirante también, de Que Carlos hacía Castro rubro Castrito, con el con Dingue, Dringue Faría. claro. Hacían duetos con el Dringue Faría, pero aparte trabajaban también como actores en los sketches y esas cosas. Y estaba entonces, ya en aquella época, Nelly Roca de vedette también. Y entonces, bueno, también unas temporadas de unos llenos del Teatro Maipo, de espanto, de belleza. Ya después entonces ya pasé, como te digo, estábamos haciendo, a ver, sí, más o menos en el 47, una cosa así, estábamos haciendo Don Ogoto otra comedia francesa en el teatro, en el Smart, que hoy es el Blanca Podestá. Claro. Entonces ahí era con Pedro Cuartucci también, ahí estábamos con Tito Climent. Entonces viene Tito una noche y me dice, Gobito, mirá, me hablaron de Goyescas para que hagamos una pareja y demos una prueba en Goyescas, así que, y fuimos a dar la prueba a Goyescas y no anduvo bien la rutina todavía, entonces nos dijeron, ensayen un poquito más, preparen un poquito más porque esto todavía no está para esto. Así que le preparamos y en un mes debutamos en Goyescas y de lo que recuerdo es lo siguiente, que ya a los 2 meses de estar haciendo en Goyescas, la pareja que estábamos haciendo con Tito Climent, entonces ya nos llamaron del Maipo, también ya como figuras, para hacer las cortinas nuestras y los sketches también. Y entonces ya después hicimos películas. Yo ya había hecho cine también, porque eso me olvido, claro. La primera película que hice fue Alma de Bandoneón con Libertad Lamarque cuando yo tenía 9 años, mira. Con Libertad Lamarque, con Florén del Bene de Galán. ¿Escuchaste nombrarla? Sí, claro. ¿Eh? Sí, Y sí. entonces dirigida por Ferreira, El negro. el negro Ferreira, y la hacíamos allá en la calle Campichuelo. Esa película se hizo en la calle Campichuelo. Después estamos en el... Ya empezamos con Tito, como te digo, entonces después ya nos contrataron del Maipo, del Casino, del Comedia, de todos lados, logramos de todos lados porque tuvimos la suerte de entreverarnos con mucho éxito en ese momento porque los números cómicos que habían eran el trío Gedeón, eran Bono Estriano, Bueno, que era maravilloso de delirio, de éxito cómico y la cosa así. Pero aparecen dos pibes con smoking de piel de tiburón, jovencitos, tocando la guitarra, bailando y cantando y esas cosas. Y la verdad tuvimos la suerte de pegarla de entrada y nos fue muy bien de entrada. Después ya fuimos, en el año 50, vienen de Brasil, vienen de Río de Janeiro, Lantos, un empresario famoso también de allá, nos ve trabajando en el casino y entonces nos contrata para Río de Janeiro, para ir al Night and Day de Río de Janeiro, donde en el primer show, que había 2 shows de estrellas, digamos así, estaba un cantante francés que ya me voy a acordar el nombre después también, famoso de esa época, famoso, ídolo. Y el segundo show, las estrellas, éramos nosotros. Y en poquitos días empezamos más o menos a chapullar un poquito en portugués y esas cosas, y salíamos a trabajar en español, pero metiendo algunas cositas. Y nos fue muy bien, pero muy bien, sensacionalmente bien. Después pasamos a San Paulo, ya con una compañía de Walter Pinto, que fue uno de los empresarios famosos más grandes de Río. Revistero también traían las cosas todas de Europa, de París, de Estados Unidos, las músicas, las ropas, los decorados, traían todo también en aquella época en el Teatro Recreo. Así que esto Walter Pinto. Y entonces, ahí también ya empezamos a trabajar con esto que te cuento. En el año 50 fuimos a San Paulo, fuimos a Santos, fuimos a trabajar a Recife, allá al fondo de Brasil, también en los carnavales de Recife. Y entonces nos sale, estando en Brasil, nos sale una proposición de una pareja, Robert y... no me acuerdo el nombre de ella, que iban para España. ¿Te das cuenta? Y entonces
volvimos a Buenos Aires, como te cuento, en el 50, con la buena fortuna de que teníamos 3 películas para hacer, teníamos el Teatro Maipo y teníamos la Radio Belgrano también para hacer, y entonces tuvimos que posponer el debut en Madrid, en el Pasapoga de Madrid, casi por un año. Decíamos que estábamos comprometidos, que no podíamos ir, nos esperaron tranquilamente, y cuando llegamos, ya en el año 51, llegamos a finales casi del año 51, llegamos a Madrid y estaba todo Madrid empapelado, porque el Pasapoga era, como si te dijera, el Lido de París, era una cosa de belleza, belleza, belleza. Estaba en plena Gran Vía, todo, una cosa hermosa, todo. Ahí también llegamos a, como te cuento, a Madrid, nos recibieron los empresarios, Sánchez Rubio se llamaban los empresarios, que tenían una gran tienda también, como si fuera Jaros y Gatti Chávez, allá en plena Gran Vía la tenían también ellos, tenían el Pasapoga, tenían el Hotel Regente, también ahí a la vuelta de la Gran Vía, que nos llevaron a vivir a un hotel precioso, hermoso también. Y entonces te puedo contar una anécdota muy linda, porque cuando estábamos tomando el copetín ahí en el hotel, que estábamos planificando el asunto del debut, entonces me dice el empresario, don Julio Sánchez Rubio, me dice, oye, Gobo, me dice, mira que van a tener que esperar porque ahora tengo una cantante chilena que tiene un éxito delirante y está muy bien, así que van a tener que pasarse más o menos acá, aguantar hasta el mes que viene para alguna cosa así. Y nosotros que ya teníamos la picardía del teatro nuestro y todas las cosas, me acuerdo que se me ocurrió inmediatamente a mí una cosa muy linda, porque lo miré a Tito y le digo, y oíme Tito, no vamos a poder esperar acá un mes y pico, que si no allá hay muchos compromisos, muchas cosas. Le digo, mire, don Julio, perdóneme, le digo, pero vamos a hacer una cosa, nosotros mañana sacamos el pasaje en avión, nos vamos para Buenos Aires otra vez, y volvemos dentro de un mes otra vez. ¿Cómo que os vais para Buenos Aires? Claro, claro. ¿Qué se iban a la luz? Les impresionamos de espanto, entonces nosotros con Tito nos matábamos de risa, te podrás imaginar. Y entonces dice, no, vamos a ver cómo arreglamos, porque en todo caso tenéis que trabajar antes de la estrella hasta que tengo. Sí, nosotros salimos donde queremos. Ensayamos, preparamos el debut, y hay otra anécdota hermosa también en el Pasapoga de México. Estábamos ensayando, porque era el Pasapoga es como una plaza de toros, toda de bronce y de mármol. ¿Te das cuenta? Y la pista, también toda la pista redonda, como si fuera allí de la plaza de toros, se levantaba. Una cosa de palcos, todo palcos. Era exactamente como una plaza de toros en oro, te das cuenta, en mármol y oro, toda una cosa de película,